Bienvenidos a un programa más de Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay, quien les saluda Carmen Farigale, y estaré compartiendo con ustedes un programa nuevamente bien internacional. Estuvimos en comunicación desde Buenos Aires, Argentina, con el ingeniero Alfredo Enríquez, quien es consultor portuario y comercio exterior. Desde Brasil estuvimos en comunicación con la licenciada Liliana Corniat, quien es directora del área internacional del IDEF Brasil. Así que le invito a que se queden con nosotros porque la verdad que está muy interesante el programa de hoy. Nos vamos a una breve tanda comercial y volvemos con más Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay. Naval Consulting Service, servicios náuticos, buceo especializado, colocación de pilotes y caños, salvamentos, reparación naval, reflotamientos, inspección subacuáticas de embarcaciones y muelles, control de derrame de hidrocarburo, asistencia inmediata. Llámanos al 59 521 493 503. Naval Consulting Service, una compañía que ofrece soluciones náuticas. Distrifluvial Paraguay S.A., líderes en suministros para el transporte fluvial, en el puerto que desee y en cualquier punto del país. Alimentos, ferretería, almacén naval, lubricantes, artículos de limpieza. También contamos con la única lancha de tráfico Doña Berta, única del país para la puesta a bordo a remolcadores. Comunicate al 021-558-901 o al correo info@distrifluvial.com.pi. Puerto Seguro Fluvial S.A., terminal multipropósito especializada en la atención de cargas generales, excelencia y tradición en la calidad de sus servicios e infraestructura, logrando así la plena satisfacción del cliente. Encontranos en nuestras redes sociales como Puerto Seguro Fluvial S.A. y seguinos. Contactanos al 021-238-1627 o visitanos en el kilómetro 4,5 de la ruta Paraguay 19, Villeta Pilar. Puerto Seguro Fluvial, te damos respaldo. Volviendo de esta primera tanda comercial, les invito a que nos acompañen a ver la entrevista que tuvimos con el ingeniero Alfredo Enríquez desde Buenos Aires, Argentina, quien es consultor portuario y comercio exterior. Así que vamos hasta ese material, por favor. Bien, le damos la bienvenida a Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay al ingeniero Alfredo Enríquez desde Argentina. Él es consultor portuario y comercio exterior. Bienvenido a Mundo Fluvial, señor Enríquez. ¿Cómo está? Estimada Carmen, muy buenas tardes para toda la audiencia. Muy bien, aquí en Buenos Aires, con los avatares propios, pero bueno, bien, gracias a Dios. Qué lindo. Bien, señor Enrique, usted nos va a hablar un poquito sobre el puerto hub. ¿Qué es un puerto hub? Y después le vamos a acompañar con otra pregunta, justamente usted que está de Buenos Aires. Ok. Ha habido a través de los diferentes oradores que han tenido en vuestros programas, gentes de muchísimo nivel, Sí. que han trabajado técnicamente, han hablado del aspecto político, pero yo voy a tratar de hacerlo un poco más simple y más general, Bien. sin entrar tanto en la parte técnica, sino un poco de la parte de relaciones. El puerto hub es un puerto concentrador, el cual debe cumplir las exigencias de las nuevas naves que están en el caso de los puertos fluviales y marítimos, ¿verdad? Sí. De las nuevas naves. Tenemos naves ahora que están cargando 16.000 TEUs, ya son muy grandes, en los cuales ya ahí el calado es fundamental,
las formas de llegar al puerto, los accesos deben ser ferroviarios, deben ser muy ágiles. Esos son los puertos hub. Ya. Por lo tanto, están tratando mucha gente de hablar del puerto de Buenos Aires como un puerto hub. ¿Y el soy, puerto de Buenos Aires puede ser un puerto hub? Voy a hacer un pequeño toque primero y luego voy a hacer una pequeña entrada y luego voy a decir cuáles son los temas, porque los puertos son unidades fundamentales de negocio. Son Sí. la puerta abierta al negocio. Los países viven de los puertos. Aproximadamente el 90% de las cargas, tanto de exportación como de importación, circulan a través de los puertos. Con los cuales son una llave muy importante que debe estar muy aceitada, pero muy aceitada. Tenemos a lo largo de la red troncal en Argentina, en el caso de Argentina, una gran cantidad de puertos privados y es imprescindible abandonar la gran contradicción que el Estado argentino tiene odiando a los poderes hegemónicos. Sin embargo, es la corporación más grande del país. El Estado es lo más grande que hay, es la empresa más grande que hay en todo el país. No es racional. Sí. A veces el Estado se tienta y obviamente estatiza empresas que se transforman en monopolios. Ahora, el tema es que este socio obligado que tienen las empresas comprenda que sin empresas no hay impuestos y sin impuestos no hay Estado. Pero todo en su medida, pues es imposible subsistir y menos pensar que podemos competir internacionalmente teniendo 165 impuestos. Eso sí, después nos quejamos de que no podemos competir, no solamente con Paraguay, no podemos competir con nadie. Lo tenemos el problema en el campo, lo tenemos el problema en la navegación, en los costos que tenemos, en los costos laborales. Al ser los puertos los nodos multimodales, se debe establecer un plan estratégico exportador, eso es fundamental, que incluye algunos tópicos fundamentales, básicos aparte, que son, por ejemplo, reducir los derechos de exportación, controles aduaneros fronterizos muy firmes, simplificar las admisiones temporales, simplificar esquemas de devolución de IVA, reducir costos laborales, cargas sociales, eliminar el IVA a servicios vinculados a las exportaciones, etcétera, 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 etcétera. Se decía que Argentina, el puerto de Buenos Aires, era un puerto federal, el puerto de Buenos Aires. No se sabe quién inventó esa palabra o por qué. Por este motivo es que ahora tenemos que entrar, sí, en lo que puede ser un puerto hub. Un puerto hub, como decía anteriormente, un puerto hub regional, debe tener ciertas y determinadas características. Esas características deben estar adecuadas. ¿Adecuadas a qué? A la parte técnica, a la parte política, a la parte económica. Y para dar algunas rápidas definiciones, lamentablemente, ha quedado como un puerto feeder Buenos Aires. Es muy doloroso, pero no solo por cuestiones naturales, sino por falta de gestión desde los años 90. Falta de infraestructura, tenemos serios problemas gremiales, falta de reglas claras, que son claras jurídicas, por lo cual hace inviable que vengan nuevas inversiones. Estamos en estos momentos, se ha estirado nuevamente por 2 años para dar las concesiones para las terminales portuarias. Es decir, nunca tenemos reglas claras que se sepa de qué fecha a tal fecha va a suceder tal cosa y a partir de ahí va a suceder otra. Por otro lado, es imposible ser un puerto hub cuando los grandes buques requieren de infraestructuras acorde para los servicios, que es lo que estaba manifestando antes. Sí. Asimismo, es imposible competir cuando la determinante de calado, ese es otro de los graves problemas que tenemos, porque el recueste de las aguas lo tenemos sobre el río, eso es natural, sobre el puerto de Buenos Aires. Tenemos los calados actual, por ejemplo, el río del Plata está entre 10,5 metros y 11 metros, que deben competir con los 15 metros de América del Sur, 13 a 14 metros de Montevideo. Montevideo está solicitando la autorización para ir a los 14 metros. Tenemos 15 metros, tenemos 16 metros en los puertos brasileños. Entonces pensemos seriamente dónde deja esta triste realidad al puerto de Buenos Aires. Obviamente,
con estos rápidos comentarios, hay que establecer puntos diferentes de estrategia comercial para poder subsistir y tener un poco más de respeto por nuestros hermanos rioplatenses del Uruguay. No tenemos que pelearnos absolutamente con nadie. Lo que tenemos que hacer es unir las fuerzas para que la agilidad que tiene el puerto, tenemos un gran puerto, una extensión interesante, con Sí. tres, cuatro terminales más el Solgán. Entonces, eso es lo que nos está faltando, lamentablemente. Bien. ¿Algunas consideraciones sobre la hidrovía y su dragado, señor Alfredo? Bueno, ahora entramos en un problema, un problema complicado. Sí, Perdón. sí, La hidrovía se ha constituido desde hace un tiempo en un frente de conflicto y opiniones variadas, que de ciertos lugares, por ejemplo, reclaman el famoso Canal Magdalena, el Canal Buenos Aires, el Paranaguazú, el Canal Irigoyen, entre otros. Todas son mega obras millonarias que en cierta forma hay muchas opiniones, en el caso que comparto tanto yo como algunos de mis colegas, eso es de una inutilidad pública, como lo fueron en su momento otro tipo de obras que programaron ciertos y determinados presidentes, como el presidente Menem, que quiso presentar el proyecto de la Aeroisla, el puente Punta Lara Colonia, o el tren bala que presentó la señora Cristina Fernández de Kirchner. A todo esto tenemos otro grave problema. Los ideólogos hablan sobre la palabra soberanía. Estos temas a los únicos que deja contentos ha sido a los consultores, que se han llenado sus bolsillos con diferentes tipos de procesos que han utilizado y los cuales no han llegado a nada. Esa es la realidad. ¿Por qué? sí, Si nos alejamos del aspecto técnico que de una u otra forma puede ser rebatido o debatido, que es importante eso. Acá no podemos rebatir por el hecho de rebatir, tenemos que debatirlo. La gran pregunta es de dónde saldrá el dinero para que estas obras faraónicas se puedan realizar. Porque todo tiene un efecto resultado. Es decir, yo voy a hacer una obra para que me dé un beneficio mañana. Ahora, si yo no tengo el dinero suficiente, hoy Argentina, lo conocemos, lo sabe todo el mundo esto, está atravesando una situación económico-financiera terrible. No sí. podemos hacer obras cuando necesitamos otro tipo de obras, porque las tenemos, estas están cubiertas, como voy a tratar ahora de explicar. Nadie ha terminado de convencer sobre un aspecto muy importante que es del medio ambiente. Este es otro de los grandes problemas. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de conservarlo, lo cual es lógico. No podemos hacer hoy algo equivocado porque el día de mañana lo pagarán nuestros hijos o nuestros nietos. Obviamente, esta preservación alcanza al río Paraná, un río de llanuras con humedales y un ecosistema único, respetando el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, precisamente de Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Este acuerdo fue aprobado por Argentina mediante la ley 27.566 y la ley 25.675. Con estos argumentos se ha tratado de dar respuesta a estos ideólogos desde un punto de vista técnico-ambiental y ahora son necesarias respuestas políticas y entender crudamente la soberanía declamada. No existe ningún argumento que lo justifique. El argumento mayor fue el de facilitar la navegación y llevar adelante una mega obra. No existe ningún argumento de soberanía, pues no hay cambio
de ningún tipo, pues no operan en forma independiente ni diferente las prefecturas nacionales ni las aduanas, no hay cambios de jurisdicción o límites, no existe extensión de reducción de gestión de los organismos públicos de los dos países, tampoco cambian las banderas de los buques que van a navegar. Por lo tanto, no existe un argumento claro y lógico para hablar de algún cambio en lo que es soberanía. No se pierde nadie nada, absolutamente nada. Son temas muy conflictivos. La verdad que Son sí. temas muy conflictivos. Son muchos los argumentos que se deberían debatir, por lo que en honor al resumen, solo tocaremos algunos temas puntuales. Por ejemplo, que se argumenta que el Canal Buenos Aires tiene lugares con más de 35 metros de profundidad. Pero no se toma en cuenta que la profundidad determinante para la navegación es la mínima, no la máxima. Eso es bien claro. Eso es lo que no están teniendo en cuenta, es el principio básico. Sí. Otro ejemplo para el Paraná de Las Palmas, en algún momento marca más de 50 metros de profundidad, pero esto no significa absolutamente nada, porque es puntual. Ese es el grave problema. Es preferible priorizar una obra más chica y más rápida que siempre permitió utilizar la vía sin interrupciones, que nos permita rápidamente salir del atasque en que estamos realmente. Una equivalencia, digamos así, en ejemplo, es el transporte, utilicemos el transporte carretero, es como decir, tengo un puente que deja pasar camiones de 20 toneladas y con pequeñas mejoras me permitiría llevar la capacidad a 30 toneladas y en el tiempo, un año lo construyo. Ahora, tengo otras alternativas, obvio. También podría hacerlo para 45 toneladas, pero se podrá usar recién dentro de 5 años. Obviamente es preferible utilizar, aumentar la capacidad en muy poco tiempo y poder ser utilizable, porque esto es asignar eficientemente los recursos en el corto plazo, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Hemos manifestado anteriormente que tener recursos para realizar las obras, cosa que Argentina no tiene. Las prioridades la deben fijar mentes profesionales y despejadas de toda ideología. Es fundamental dejar la ideología de lado, porque la parte técnica no tiene absolutamente nada que ver con la ideología. Lo único que vale, si tenemos la prueba en Brasil, lo que está creciendo, el puerto de Santos, por ejemplo, las carreteras que han hecho. Así que, pensando que pertenecemos a un conglomerado de países comerciales, el Mercosur, con los cuales debemos convivir en forma civilizada, obviamente con las diferencias de opinión, pero que pueden zanjarse profesionalmente y con mucho respeto, y que utilizamos una hidrovía que es compartida. Es compartida, ese es el tema. Está Argentina, está Paraguay, está Brasil, está Uruguay, está Bolivia. ¿Qué hacemos? Sabemos que cada país tiene su economía propia y debe moverla porque es su negocio, es la forma de convivir. Pero si tenemos una única vía, utilicemos esa vía en conjunto y explotémosla como realmente corresponde. Pero primeramente con sano respeto entre todos los países, respetando que cada uno somos unidades de negocio diferentes, pero que también tenemos un acuerdo que es el Mercosur, con el cual tenemos que ir juntos. Quedan los resquemores que Argentina tiene línea de bandera y hoy no la tenemos. Tenía línea de bandera y hoy no la tenemos. Y Paraguay ha armado la tercera flota fluvial del mundo. Ahora, sería sano la introspección. Decimos, a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Porque en el año 90 nosotros teníamos la primera. Teníamos barcos, teníamos bandera, teníamos ELMA, la flota fluvial argentina. Ahora no tenemos nada. Y quieren, de pronto, aparecen mentes un poco esquizofrénicas, que dicen, vamos a armar las líneas de bandera, necesitamos, como si eso, con una economía quebrada, se podría hacer de la noche a la mañana.
Ese es el grave problema, que es lo que tenemos que discutir. Tenemos que pensar que nosotros perdimos todo lo que perdimos por una culpa total y absoluta nuestra, de nadie más, porque nadie pierde lo que no quiere perder. Así mismo. Se dice también que existen actividades ilegales, triangulación y evasión en el sistema hidrovía actual. A esto le agregaría tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabandos, que son delitos, pero que no están documentados. Pero es porque no es solamente porque no se presentan denuncias penales correspondientes, sino también porque el Estado no cumple el rol de Estado presente. Hay un Estado ausente. Esa es la realidad. Si no, no podría suceder. Lo que pasa es que lo sabemos todo perfectamente. Claro. Tenemos un Estado que es crítico, que es la triple frontera, y eso no hace falta demasiado hablarlo, ¿verdad? Sí mismo. Bien, Alfredo, por temas de nuestro tiempo, para cerrar algo bien brevecito, tengo una curiosidad de quiénes son los que conforman. Yo sé que existe un grupo llamado Hidrovía. Comentar un poquito de quiénes son los miembros integrantes de ese grupo. Así con eso cerramos porque estamos ya sobre la hora. Al límite, estamos Sí. al límite. Primero agradezco el llamado, la oportunidad de poder manifestarme. Sé que hay algunos que pueden estar a favor, otros en contra. El Grupo Hidrovías es un grupo de 8 o 9 amigos, muchos que durante 20, 25 años no nos habíamos visto. Tengo el honor y el placer de compartir con ellos las plazas de trabajo. Yo comparto, está conformado también, te voy a dar los nombres porque no tenemos ningún problema, el señor Jorge Mex es la cabeza del grupo, por haber tenido experiencia fundamentalmente en lo que es todo lo que es la parte marina mercante. Sí. El capitán Gustavo del Schneider, quien estuvo también con Jorge Metz en el cargo público, el señor Vieite Sotero, el ingeniero Gustavo Alonso, el doctor Ignacio Penco, el doctor Arturo Iloyaga, y tenemos una dama también, qué bueno, la cual es especialista en medio ambiente, la doctora Liliana Arauz. Somos un grupo de amigos que estamos trabajando y tratando de cooperar en todo como para poder mejorar un poco la situación de comercio exterior en lo que a nosotros se refiere y podamos hacerlo, ¿no? Perfecto. Bien, Alfredo, le agradezco muchísimo por su tiempo, por haber compartido tan interesante información con todos nosotros y espero nuevamente volverlo a tener en un siguiente programa para poder así hacerle saber más a la gente sobre nuestro sector, sobre lo que ofrece, sobre la situación que estamos pasando. Así que muchas gracias, Alfredo. Yo quedo a su entera disposición para cuando me necesiten, estoy a disposición. Muchísimas gracias nuevamente y un agradable saludo para tu audiencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes. Astillero La Barca del Pescador. Construye remolcadores y autopropulsados adaptados a las condiciones de navegación de la hidrovía, con gran capacidad de empuje y alta performance de navegación, así como barcazas para carga seca o líquida, con capacidad de hasta 2.700 toneladas. Cuenta con diques flotantes y varaderos con capacidad para extraer y reparar embarcaciones de gran porte, los más grandes de la región. Astillero La Barca del Pescador, Ruta Pi-19, kilómetro 13, Villeta. El Club de los Trofeos. Realización de medallas y trofeos para todo tipo de competencias deportivas y otros eventos. El Club de los Trofeos. Dirección: Jacarandá y San Roque, San Miguel, San Lorenzo. Contactos: 0971-729-802 y 0985-677-425. El Club de los Trofeos.
esta fue la entrevista que tuvimos con el ingeniero Alfredo Enríquez, a quien agradecemos por su tiempo y por haber sido parte del programa el día de hoy. Ahora nos vamos a la siguiente nota que tuvimos con la licenciada Liliana Corniat, quien es directora del área internacional del IDEF Brasil. Así que le invito a que nos vayamos a ese material porque la verdad que está muy interesante. Bien, le damos la bienvenida a Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay a la licenciada en Relaciones Internacionales, Liliana Corniat, quien es directora del área internacional de IDEF Brasil. Ya nos va a comentar qué es IDEF exactamente. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Bienvenida a Mundo Fluvial. Hola, buenas tardes, Carmen, encantada. Te agradezco por la oportunidad de participar en tu canal. También a la audiencia que pueda estar asistiendo a este espacio. Y sí, como bien dices, soy representante, soy directora del área internacional de IDES. IDES es un think tank, es un instituto o Instituto de Desenvolvimento Económico y Social de Fronteras. Es una asociación sin fines de lucro de Foz de Iguazú, especializada en cuestiones relacionadas con desarrollo y seguridad de fronteras. Dentro de esta área yo me especializo en economías criminales y violencias asociadas, incluyendo no solamente el dominio terrestre, sino también fluvial, marítimo. Y también represento a IMSE, que es la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad, con sede en España. Soy vocal junto con Eduardo Liendo, vocal vicepresidente en Argentina. También es otra asociación que trabaja muy asertivamente todas estas cuestiones de economías criminales. Perfecto. Bien, vamos a arrancar con las preguntitas que tenemos. Si nos puede decir cuáles son los problemas de seguridad que enfrenta el comercio marítimo y fluvial, por ejemplo. Bueno, es un tema bastante complejo. Por cuestiones de tiempo yo voy a tratar de ser lo más sintética posible. Sí. Cuando hablamos de seguridad en comercio marítimo internacional tenemos que hacer por lo menos referencia a 4 factores. El primero tiene que ver con una cuestión genérica, que es las aguas internacionales, ¿sí? que representan el 65% de todas las masas oceánicas y marítimas, excluyendo las aguas jurisdiccionales de los países, y que es un espacio que hoy considerado un global common, es decir, un espacio común de la humanidad donde todos los países, sin excepción, tienen el derecho, por la Convención de Derecho del Mar, de ejercer actividades lícitas, entre ellas pesca, tendido de cables submarinos, en fin, toda una serie de actividades legales, pero que para el crimen organizado es una especie de salvaje oeste, por decirlo de alguna forma, donde todo se puede hacer, porque es muy difícil la fiscalización permanente y global, y es muy difícil también la penalización, la criminalización de los delitos. Tan importante es que el 95% de los datos de telecomunicaciones pasan por los cables submarinos, y el 90% de los ilícitos que se cometen de las economías criminales se cometen en alta mar. Entonces ese es un primer factor que constituye una capacidad, pero también una debilidad en términos de seguridad. Un segundo factor tiene que ver con la pandemia y los efectos que esta tuvo sobre el comercio marítimo internacional, el shipping en general, que se vio muy impulsado y favorecido por la pandemia, por las restricciones que la pandemia impuso a otros modales de transporte de cargas. Tanto es así que se produjo el crecimiento de un 3.5% en el año pasado del comercio marítimo internacional y un aumento del 5% de la cantidad de containers, para que te des una idea, este no es un dato menor. Y ese es un segundo factor. Un tercer factor tiene que ver con la transnacionalización del crimen organizado, que si bien no es un fenómeno nuevo, ya se viene dando, se vio mucho más favorecido a caballo de la conexión marítima por la pandemia, porque se restringieron otro tipo de transportes, otro tipo de modalidades que hicieron que el crimen organizado se tornara mucho más asertivo en su modus operandi, explotando justamente esta mayor dinámica marítima.
En este contexto, quiero destacarte que hubo también una serie de fenómenos asociados al narcotráfico que impulsaron mucho más la criminalidad y que fueron el aumento de la demanda de drogas por el aumento del consumo y el aumento de la producción, el aumento de los precios de esos productos por cuenta de las restricciones al desplazamiento y a la movilidad, y también un incremento del valor de la droga, especialmente en los mercados más restringidos, más controlados. No estamos hablando de América Latina, estamos hablando de Europa, de Asia, de Oriente Medio, de Oceanía. Para que te des una idea, un kilo de cocaína en un mercado latinoamericano puede rondar los $3.000 y en un mercado europeo, en un mercado asiático, puede llegar a 100.000 euros. Entonces, la ganancia es exponencial. Y un último factor es el factor humano, que es el eslabón más débil de la cadena y que está asociado generalmente a las capacidades o debilidades que tienen los estados y los mecanismos de control y fiscalización para poder efectivizarse y operacionalizarse. Esto tiene que ver con la corrupción. En algunos países la corrupción es sistémica y estructural, entonces los controles son mucho más deficientes, y en otros es eventual o es esporádica, ¿sí? Todos estos 4 factores que te dije y otros que no puedo mencionar en este momento, hicieron que el comercio marítimo internacional sirviera aún más durante estos 2 últimos años y a partir de ahora, de vía de tránsito de toda una serie de ilícitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se usan las mismas rutas comerciales, se usan los mismos medios de transporte, tanto los buques como cualquier otro tipo de embarcación, como los dispositivos de carga, y se explota mucho más asertivamente las debilidades que los propios sistemas de control tienen. Falta de recursos humanos, congestionamiento, generalmente en los puertos concentradores, entre otros factores, ¿no? Yo mencioné el narcotráfico en materia de seguridad, pero hay otros delitos como piratería, robo con armas de fuego y armas blancas, terrorismo marítimo, trata de personas y tráfico humano, tráfico de armas de destrucción masiva y armas, explosivos, municiones y, lógicamente, pesca ilegal no regulada y no reglamentada. Todos estos fenómenos resumen un poco lo que vos me consultabas sobre seguridad en el comercio marítimo internacional, ¿no? Perfecto. ¿Podría explicarnos también qué es la contaminación de cargas? Bueno, cuando hablamos de contaminación de cargas, estamos haciendo un poco referencia a un conjunto de actividades que tienen que ver con cómo camuflar u ocultar mercaderías. Mercaderías que pueden ser lícitas o ilícitas dentro de cualquier dispositivo de transporte de cargas, de una carga que es lícita, ¿sí? Conjunto de actividades que facilitan ese tráfico de mercaderías no declaradas desde el punto de vista aduanero y fiscal. La contaminación es un fenómeno inherente a las economías criminales. Lo defino como contaminación porque la realidad es que todo este proceso de contaminar una carga representa una serie de impactos para un montón de stakeholders, de empresas involucradas en shipping y en transporte y en comercio marítimo internacional en general. Esta contaminación, que es el colocar sustancias, colocar productos no declarados dentro de una carga, se puede dar no solamente en la interfaz entre puerto y buque, ¿no? Se puede dar en cualquier proceso que involucra tanto la cadena de suministro como la cadena logística, ¿no? Porque esto comienza con la producción del bien que va a ser exportado o la recolección del bien que va a ser exportado y termina en el momento de la entrega de una mercadería a su destino final. Entonces, en esta extensísima cadena hay un montón de actividades que pueden encuadrarse así en lo ilícito, en lo informal y en lo criminal. En cuanto a la contaminación y los lugares de contaminación, esto puede darse en el casco de un navío, incluso en la parte sumergida de un navío. Para eso trabajan narcobuzos, por ejemplo. Puede darse en el tanque de combustible, en el cuarto de máquinas, puede darse en los conductos de ventilación, en fin, toda una serie de
espacios susceptibles de ser explotados con ese fin. Ya. ¿Y cómo podemos prevenir estas amenazas? ¿Cuál es la importancia de la inteligencia? Bueno, creo que la prevención es la parte esencial. Yo trabajo justamente en el área de prevención, el proceso ex ante, porque después ya hablamos de otra cosa, hablamos de criminalización de los ilícitos. La prevención tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con entender que la inteligencia es una herramienta que transversaliza todo el proceso de gestión de riesgos especialmente, de elaboración de escenarios y de elaboración de matrices de riesgo relacionadas con todos estos procesos que intervienen en la actividad marítima y la actividad fluvial y en todas las actividades en general. Para eso necesitamos siempre un poco contextualizar estos procesos, promover la capacitación permanente del personal, la profesionalización, promover la cooperación, porque existen toda una serie de mecanismos y de organizaciones especializadas que promueven y realizan tareas de capacitación, de asesoramiento técnico y de formación para todos los órganos que intervienen en el proceso de comercio marítimo internacional y fundamentalmente el intercambio de datos en tiempo real, ¿sí? Si una agencia conoce o alguien conoce la comisión de un delito o puede contribuir en la prevención, esto es una cadena que es necesario tornar más asertiva para crear conciencia individual y conciencia corporativa, ¿no? En esto se involucran todos los órganos. Perfecto. ¿Algún mensajito que quiera dejar, licenciada, para cerrar esta breve entrevista, ya que más adelante estaremos, Dios mediante, teniéndola de vuelta en este programa para poder seguir conociendo más sobre este tema tan importante para el sector? Muchísimas gracias, Carmen. Sí, el mensaje que podría dejar es que el mundo privado, el mundo corporativo y el ámbito público y el ámbito académico y el ámbito empresarial precisan trabajar juntos con el área de seguridad y con el área de inteligencia y defensa en forma más asertiva, más articulada, para poder generar un fortalecimiento en las actividades de prevención. Y esto porque tenemos que tener en cuenta que la tendencia es al crecimiento cada vez mayor de las economías criminales y su montaje encima de las diversas modalidades de transporte de cargas, pero especialmente el transporte de cargas marítimo y fluvial. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo, por su tan valioso aporte, ¿verdad? Porque son temas muy delicados y muy especiales en todo lo que trata de este mundo tan apasionante en la que estamos involucrados, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por todo y Dios mediante estaremos de vuelta con ustedes en un próximo programa. Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo. Igual, buenas hasta tardes. Luego. Chao, chao, hasta luego. Naval Consulting Service, servicios náuticos, buceo especializado, colocación de pilotes y caños, salvamentos, reparación naval, reflotamientos, inspección subacuáticas de embarcaciones y muelles, control de derrame de hidrocarburo, asistencia inmediata. Llámanos al 59 521 493 503. Naval Consulting Service, una compañía que ofrece soluciones náuticas. Distrifluvial Paraguay S.A., líderes en suministros para el transporte fluvial, en el puerto que desee y en cualquier punto del país. Alimentos, ferretería, almacén naval, lubricantes, artículos de limpieza. También contamos con la única lancha de tráfico Doña Berta,
única del país para la puesta a bordo a remolcadores. Comunicate al 021 558 901 o al correo info@distrifluvial.com.pi. Puerto Seguro Fluvial S.A. Terminal multipropósito especializada en la atención de cargas generales. Excelencia y tradición en la calidad de sus servicios e infraestructura, logrando así la plena satisfacción del cliente. Encontranos en nuestras redes sociales como Puerto Seguro Fluvial S.A. y seguinos. Contactanos al 021-238-1627 o visitanos en el kilómetro 4,5 de la Ruta Paraguay 19, Villeta Pilar. Puerto Seguro Fluvial, te damos respaldo. Y así llegamos a puerto una vez más, gente. Muchas gracias por acompañarnos y nuevamente gracias al ingeniero Alfredo Enríquez, como así también a la licenciada Liliana Corniat, quienes fueron parte del programa del día de hoy. Gente, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como así también en nuestro canal de YouTube. Y no se olviden, estén atentos al gran congreso, o sea, a la gran tercera conferencia de Derecho Marítimo que estamos organizando con el Centro de Estudio de Derecho Marítimo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay. Estén bien atentos porque la verdad que se van a desarrollar temas muy interesantes como lo es la hidrovía y el corredor bioceánico. Y como siempre lo digo, a Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay lo haces vos. Desde Paraguay para toda la región conectamos puertos y vías navegables todos juntos. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Astillero La Barca del Pescador. Construye remolcadores y autopropulsados adaptados a las condiciones de navegación de la hidrovía, con gran capacidad de empuje y alta performance de navegación, así como barcazas para carga seca o líquida, con capacidad de hasta 2.700 toneladas. Cuenta con diques flotantes y varaderos con capacidad para extraer y reparar embarcaciones de gran porte, los más grandes de la región. Astillero La Barca del Pescador, Ruta Pi 19, kilómetro 13, Villeta. El Club de los Trofeos. Realización de medallas y trofeos para todo tipo de competencias, deportivas y otros eventos. El Club de los Trofeos. Dirección: Jacarandá y San Roque, San Miguel, San Lorenzo. Contactos: 0971-729-802 y 0985-677-425. El Club de los Trofeos.